Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar un riquísimo turrón de chocolate y mijo a la naranja. Para hacer este riquísimo turrón vamos a necesitar lógicamente chocolate. Este es un chocolate para fundir con un 70% de cacao. Necesitaremos también mijo inflado. También usaremos para rellenarlo unas almendras picadas que las he tostado. También necesitaremos aceite de coco, esencia de naranja. Si no la tenéis no pasa nada, podéis usar también ralladura de naranja o de mandarina que le dé un toquecín así anaranjado. Una pizquita de sal y luego decoraremos con unas almendras, unas semillas de calabaza y unos pistachos. Ponemos un cazo con agua a hervir. Ponemos el chocolate en otro cazo, que esté bien sequito. Ponemos también el aceite de coco y esto lo vamos a meter en el otro cazo con el agua hirviendo para que se vaya fundiendo al baño María. Ya empieza a fundirse, como veis. No se tarda mucho, ¿eh? Hay que tener cuidado y que hierva, pero que no hierva demasiado fuerte, no vaya a saltarnos algo de agua dentro y entonces se nos estropearía todo el chocolate. Así que tener cuidado que no entre el agua aquí porque nos quedamos sin turrón. Bueno, sería volver a empezar de cero y sería una pena. Esto ya va bastando. Ya le queda poquito. Tenemos que asegurarnos bien de que se deshagan todos los trocitos, así que por eso hay que removerlo bien y cuando veamos que ya no sube ninguno, es que ya lo tenemos. Ahora vertemos el chocolate en otro recipiente frío. Hay que aprovecharlo todo bien. Y ahora hay que esperar un poco a que se atempere el chocolate, porque si no luego, tanto si ponemos el mijo inflado como si es arroz o lo que sea, se nos va a quedar muy blando porque el chocolate está caliente. Entonces ahora yo tengo este cacharro, si tenéis otro un poco más amplio, pues mejor. Es irlo removiendo y que se vaya enfriando. Vamos a aprovechar también para poner ahora las gotitas de aceite esencial, que ya os digo, si usáis ralladura de naranja o de mandarina, también las ponéis ahora y ya está, o si no al final, da igual. Yo esto lo voy a poner ahora porque está un poquitín caliente, entonces para que se diluya mejor. Unas 6 u 8 gotitas. Y nada, removemos hasta que se enfríe.
Ya le hemos conseguido bajar la temperatura moviéndolo así. Si tenéis un termómetro de cocina son unos 30 grados. Si no, nada, yo he estado aquí como 4 minutos y ha bajado la temperatura lo suficiente. Así que ahora le vamos a incorporar los ingredientes que faltan. Ponemos una pizquita de sal para que le dé un toquecín más de sabor. Ponemos el mijo. La almendra tostada. Y mezclamos bien para que todo quede bien integrado. Yo tengo este molde de madera de un turrón que me regalaron hace tiempo. Lo voy a forrar con papel de horno. Si no tenéis ningún molde a mano de silicona ni de ningún tipo, también podéis coger un tetrabric de leche, cortarlo a la mitad y usarlo como molde. O hacer otros moldes chiquititos, en vez de hacer un turrón en tableta, pues hacer otro formato, lo que se os ocurra. Vamos a forrar esto bien con papel de horno. Que llegue bien a las esquinas. Y por último, decoramos a nuestro gusto. Yo le voy a poner unas almendras. Le voy a dar un toquecito de verde con unos pistachos que tienen un color precioso. Pero esta es una sugerencia, podéis decorarlo como más os guste. Esto es una verdadera ricura, la verdad es que está buenísimo. Y ya veis qué fácil es. Bueno, pues yo creo que lo voy a dejar así, que tampoco quiero que quede muy recargado. Y listo. Ahora lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y luego lo metemos en la nevera para asegurarnos de que se queda bien duro. Y ya tenemos nuestro turrón de chocolate. Y ya lo tenemos, lo he sacado del molde. Y ya solamente nos queda disfrutar de este turrón de chocolate, que es una verdadera delicia, la verdad. No me digáis que no tiene buena pinta. Riquísimo. Vamos, que este año lo tengo súper claro, no pienso comprar turrón. ¡Veganízate! Pues ya veis, es una receta súper sencilla, muchísimo más fácil de lo que a lo mejor podríais imaginaros en un primer momento, con unos ingredientes muy sencillos, muy asequibles y que siempre podéis cambiar por otros que tengáis más a mano si es que estos os cuesta más trabajo de conseguir. Si es que no tenéis excusa para hacer vuestro propio turrón casero vegano. Mucho más económico que el que solemos comprar por ahí, que además es un poco difícil de encontrar y que suelen ser bastante caros. Así que yo con este turrón y el turrón tradicional de almendra, que ya tengo publicada la receta, os dejaré por aquí el enlace, ya tengo la Navidad resuelta. Y también abajo en la descripción del vídeo vais a encontrar los enlaces a mis redes sociales y los ingredientes de esta receta.